estimados estudiantes de quinto año, para reforzar el contenido teórico del tema de estequiometría, en esta oportunidad voy a resolver ejercicios que corresponde a reactivo limitante, reactivo en exceso y porcentaje en rendimiento. Así es que, chicos, presten mucha atención. Muy bien, a ver. Para poder resolver un ejercicio de estequiometría se les dio algunas recomendaciones y poder aplicarlo en cada ejercicio. Entre ellas, nuestra primera recomendación, saben ustedes que debemos primero plantear la ecuación química y luego balancearla. El balance de la ecuación se puede hacer por los métodos de tanteo o método redox, según la complejidad de la ecuación. Punto 2. En el punto 2, ustedes van a identificar y ubicar en la ecuación los datos del problema y la incógnita. Hay que tener presente, alumnos, estas recomendaciones. En el punto 3, miren, considerando los datos de la regla número 2, ¿sí?, vamos a determinar las cantidades estequiométricas, que así lo llamamos a las cantidades teóricas de cada sustancia. De la siguiente manera, jóvenes, puede que a mí me pidan determinar los moles, la masa, el volumen o el volumen a condiciones normales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si te piden moles, solamente utilizas el coeficiente de la sustancia. Si me piden la masa, utilizaremos coeficiente y lo multiplicaremos por el peso molecular. Si es que necesitamos el volumen, solamente utilizaremos el coeficiente. Ojo, el volumen a cualquier condición. Pero si me piden volumen a condiciones normales, deberíamos utilizar el coeficiente y multiplicarlo por 22,4 litros. ¿Listo? En el punto 4. Es algo muy importante en el punto 4. ¿Qué debemos hacer? En el punto 4, estimados alumnos, eso solamente lo aplicaremos en reacciones donde tenemos los datos de dos o más reactantes. Para ello, primero debemos determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso, ¿sí? El punto 4 no se aplica en cualquier ecuación, solamente en aquellas que tienen datos de los reactantes. Y para terminar nuestra resolución del ejercicio, aplicaremos regla de 3 simple. Así es que, chicos, en cada ejercicio de estequiometría que tú tengas que resolver, vas a utilizar estas 5 reglas. ¿Listo? Como en esta parte vamos a hablar de porcentaje de rendimiento de la reacción, entonces debemos tener en cuenta nuestra siguiente ecuación. Miren, alumnos, porcentaje de rendimiento. El porcentaje de rendimiento se determina dividiendo un rendimiento real entre el rendimiento teórico y obviamente lo multiplicaríamos por 100. Ahora, ¿en qué consiste el rendimiento real? El rendimiento real, alumnos, es la cantidad obtenida de un producto en la práctica, o en forma experimental. Y generalmente el rendimiento real nos van a dar como dato en el problema. En cambio, el rendimiento teórico es la cantidad máxima que nosotros podemos obtener en una reacción. Esta cantidad obviamente es la que vamos a obtener haciendo nuestros cálculos estequiométricos. Y algo muy importante, el rendimiento real siempre va a ser menor al rendimiento teórico. Así es que, chicos, una breve introducción a nuestro trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Así es que presten atención. Vamos con el primer ejercicio. Observen ahí. Miren, chicos. Dice, el carburo de calcio usado para producir acetileno se prepara por calentamiento de óxido de calcio y carbono a temperatura elevada. Miren, hasta ahí el dato o el párrafo es un párrafo simplemente informativo, ilustrativo, ¿no? Nos dan obviamente la ecuación química. Aquí viene la parte
¿sí? Donde vamos a sacar los datos. Si a un horno se hace ingresar 90 kilogramos de carbono y 112 kilogramos de óxido de calcio, ¿cuántos kilogramos de carburo de calcio se obtendrá? Y me dan aquí obviamente los pesos atómicos del calcio y del carbono. Así es que chicos, vamos a resolver este problema, ¿ya? Ahora, ya sabes, para resolver este ejercicio, ¿listo? Para poder resolver nuestro ejercicio de estequiometría, chicos, hay que aplicar las recomendaciones que al inicio lo mencioné. ¿Cuál es la recomendación? La primera, ¿no es cierto? Plantear la ecuación química. Pero fíjate, como tenemos la ecuación química ya planteada, entonces simplemente lo vamos a copiar. Ahí está. Miren chicos, la misma ecuación química. Ahora, lo que sigue es, alumnos, debemos de balancear la ecuación. Eso sí, no hay que olvidarnos, ¿sí? Por ejemplo, el método más fácil que vamos a aplicar aquí es el método de tanteo. Por ejemplo, primero empezamos balanceando los metales. Un átomo de calcio en reactantes, un átomo de calcio en productos balanceado. Luego vienen los no metales, en el caso del carbono, un átomo de carbono en el reactante. En el producto tienes en el carburo de calcio 2 y en el carburo de, en el monóxido de carbono, perdón, otro carbono. En total, en productos hay 3. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Multiplicarle aquí por 3. Listo. De esa manera, la ecuación está balanceada. ¿Listo? Muy bien. Regla número 1. Regla número 2. En la regla número 2, alumnos, nosotros vamos a sacar los datos del problema. ¿Sí? Datos del problema o, si quieres llamarle, datos del ejercicio. Dice, a un horno se hace ingresar 90 kilogramos de carbono. Entonces, aquí está mi primer dato. 90 kilogramos, ¿ya? 90 kilogramos de carbono. Listo. Y 112 kilogramos de óxido de calcio. Mi otro dato está aquí, 112 kilogramos de óxido de calcio. ¿Listo? Ahí tenemos entonces los datos. ¿Cuántos kilogramos de carburo de calcio se obtendrá? Aquí estará nuestra incógnita. Como ven, alumnos, sacar los datos, la incógnita y ubicarlo en la ecuación es muy simple. ¿Listo? Una vez que hemos sacado los datos, la incógnita, que corresponde a la regla número 2, ¿qué dice la regla número 3? En la regla número 3 nosotros le vamos a sacar los datos teóricos o también conocidos como datos estequiométricos. Y alumnos, ahí tenemos. Fíjate. Ahora observamos, como la masa me están dando, perdón, como los datos me están dando en masa, necesito calcular para cada uno su peso, en este caso para el óxido de calcio, su peso fórmula, ¿sí? Que equivale a la suma del peso atómico de cada elemento, 40 más 16, 56. Ahora, para el caso del carbono, necesito su peso atómico, ¿listo? ¿Cuál es el peso atómico del carbono? 12. Para el caso de la sustancia carburo de calcio, necesitaré también su peso fórmula. ¿Cómo lo calculamos? Sencillo, conociendo sus pesos atómicos, calcio 40, ¿no es cierto? Más el peso atómico del carbono por 2, 12 por 2, 24, sería 64. Listo, alumnos. Conociendo los pesos fórmula, peso atómico o peso molecular, entonces chicos, calculamos la masa de cada especie involucrada en los cálculos. Ahora, ¿cómo calculamos la masa? Multiplicando el peso fórmula por su coeficiente. Sabemos que aquí en el óxido de calcio el coeficiente es 1. Por 56, obviamente el resultado será 56 kilogramos. Ahora, hacemos lo mismo para el carbono. Peso atómico que es 12 por 3, 36. ¿Sí? Y también lo expresamos en kilogramos, mira, importante. Y en el caso del carburo de calcio, 64 por su coeficiente que es 1, 64 kilogramos. Listo, alumnos. Regla número 3. ¿Qué dice la regla número 4, alumnos? En el caso de la regla número 4, jóvenes, me dice que debo, si es que me dan los datos de los reactantes,
debo determinar reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Cómo? Dividiendo. Esta es una forma práctica, jóvenes, ¿ya? Lo divides el dato del problema entre el dato estequiométrico de cada sustancia. ¿Listo? Por ejemplo, 112 entre 56, obviamente aquí el resultado va a ser 2. Y 90, como pueden ustedes observar ahí, 90 entre 36, el resultado será 2,5. ¿Listo? 2,5. Para eso me sirve entonces la regla número 4. Ahora, ¿qué hacemos con estos dos valores? Estos dos valores, estimados estudiantes, me van a permitir, el menor me va a indicar el reactivo limitante y el mayor me va a indicar el reactivo en exceso. Profesor, ¿y para qué me sirve? Precisamente para poder determinar las otras cantidades. Por ejemplo, aquí me piden calcular la cantidad de carburo de calcio. ¿Cómo lo calculamos, jóvenes? Aplicando proporcionalidad entre el reactivo limitante y lo que me piden calcular. ¿Ya, chicos? Entonces, aplicamos nuestras proporciones, como te dije. ¿De qué forma? De la siguiente forma. Miren, ojo, solo con el reactivo limitante, ¿eh? Entonces aquí tienes 112, ahí tienes, entre 56 es a x como 64. ¿Listo? Ahora, sabemos muy bien que simplificando 56/1, 56/2, x ¿a qué será igual? X será igual a 128. ¿128 qué, alumnos? 128 kilogramos. Esa será la respuesta para nuestro ejercicio. Como ven, estamos aplicando nuestras reglas. ¿Ya, chicos? Muy bien, jóvenes. Vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio. ¿Ya? Nuestro siguiente ejercicio, presten atención. Si reaccionan, dice, 1500 gramos de cobre con 3000 gramos de ácido nítrico, me están dando la ecuación química, me piden cuál es el reactivo limitante, cuál es el reactivo en exceso y con cuántos gramos exceden, cuántos gramos de nitrato cúprico se obtienen. Muy bien. Entonces, ya sabemos que para resolver un ejercicio de estequiometría tenemos nuestras recomendaciones que seguir. ¿Ya, chicos? Muy bien. Veamos. Como podemos ver, miren, la primera regla ya está prácticamente aplicada, por cuanto me dan la ecuación química balanceada. ¿Qué debemos hacer ahora? Aplicar la regla número 2. ¿En qué consiste la regla número 2? La regla número 2 consiste en sacar nuestros datos prácticos, ¿sí? Nuestros datos de la práctica, mejor dicho, del ejercicio. Para el cobre, como pueden ustedes observar, me dan 1500 gramos. Ahí lo tenemos, ¿sí? Para el ácido nítrico me dan 3000 gramos. Ahí está. ¿Listo? Y la pregunta es, como hemos leído todo el problema, me están pidiendo también cuántos gramos de nitrato cúprico se formará. Listo. Hemos sacado los datos del ejercicio. Lo que sigue a continuación es aplicar la regla número 3, que consiste en sacar nuestros datos estequiométricos o teóricos. Miren, para ello necesitamos conocer los pesos atómicos. Por ejemplo, para el cobre necesito su peso atómico, que es 64, nos están dando en el ejercicio. Para el ácido nítrico calculamos su peso molecular, que viene a ser 63, ¿listo? Y para el nitrato cúprico calculamos su peso fórmula. Profesor, ¿y por qué calculamos solamente de esas sustancias? Calculamos de esas sustancias precisamente porque, miren, alumnos,
están involucradas en los cálculos cuantitativos. El peso fórmula es 188. Ahora, como necesitamos la masa de cada uno, ¿listo? Multiplicamos la masa por su respectivo, el peso atómico por su respectivo coeficiente. Por ejemplo, para el cobre, 3 por 64. ¿Cuánto nos da? 192 y lo expresamos en gramos. 192 gramos. Para el ácido nítrico multiplicamos 63 por 18, ¿sí? Por 8, ¿no? 63 por 8, disculpen, 504 gramos. ¿Listo? 504 gramos. ¿Listo? Para el caso del nitrato cúprico, multiplicamos 188 por 3. Nos va a dar 564 gramos. ¿Listo? Muy bien, alumnos. Regla número 3. Regla número 4. ¿Qué dice la regla número 4? La regla número 4 dice que como tenemos las cantidades de los reactantes, determinamos reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Cómo? Obviamente dividiendo el dato del ejercicio con el dato estequiométrico. En el primer caso, si dividimos 1500 entre 192, nos va a dar 7,8, ¿sí? 7,8. Y si nosotros dividimos 3000 entre 504, nos va a resultar 5,95. 5,95. ¿Listo? Ahora, si nosotros observamos las dos cantidades, la cantidad mayor me indica el reactivo en exceso y la cantidad menor me indicará el reactivo limitante. En consecuencia, ya tengo mi primera respuesta. Dice, ¿quién es el reactivo limitante? El reactivo limitante será entonces el ácido nítrico. ¿Listo? Mi primera respuesta entonces. Ahora, ¿qué debemos hacer a continuación? Vamos por la siguiente proposición. Dice, ¿cuál es el reactivo en exceso? Para nosotros poder calcular el reactivo en exceso y con cuántos gramos excede, primero debemos conocer la cantidad de reactivo en exceso que se consume. Eso es fundamental. Reactivo en exceso que se consume. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos, profesor, la cantidad de reactivo en exceso que se consume? Muy sencillo. Miren, multiplicas la cantidad estequiométrica, ahí tienes 192, lo multiplicamos por 5,95. Ahí está, 5,95. ¿Cuánto resulta? 192 por 5,95. La respuesta es 1142. 1142 gramos. Ahora, pero eso no nos piden. Nos están pidiendo, chicos, nos están pidiendo el reactivo en exceso que sobra. Ahí está, que sobra, que excede. ¿Cómo lo calculamos? Conociendo, restando esta vez, alumnos, ¿cuál? La cantidad que ingresa, que es 1500, menos la cantidad que se consume, 1142, obviamente en gramos, ¿no? Entonces, restamos, ¿cuánto nos va a dar? 357,6. Ojo, según analizando las alternativas, esto simplemente lo aproximamos a 357. ¿Por qué razón, profesor? Por las alternativas. Y como estamos trabajando con decimales, entonces ahí es un poquito inexacto, ¿no es cierto? Finalmente, ¿qué nos piden? Finalmente, nos están pidiendo, alumnos, calcular, miren, calcular cuánto de nitrato
de cúprico se forma. Entonces, para ello, aplicamos nuestra proporcionalidad entre lo que nos piden y el reactivo limitante. No olvidemos eso, ¿ya? El reactivo limitante es la sustancia encargada de poder formar los productos, ¿sí? Es el reactivo que se consume totalmente, mejor dicho. Entonces, establecemos nuestra proporción 3000 entre 595 y esto lo igualamos a X sobre 564. ¿Listo? Calculando el valor de X, ¿cuánto nos resulta? Miren, 564 lo multiplicamos como 3000 entre 595, perdón, entre 504. Disculpen, aquí hubo un pequeño error. Borramos. Listo. Entre 504 debe ser. ¿Ya? Entre 504. Miren, ahí está, 3000 entre 504. Como nosotros ya sabemos cuánto es 3000 entre 504, entonces es 5,95. Lo multiplicamos por 564. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será el resultado? El resultado será 3355. 3355, miren chicos, 8. Ahí está. Según las alternativas, como pueden ustedes observar, lo aproximamos a 3357, ¿no es cierto? Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta será la alternativa A. Ahí está, chicos. ¿Ya? Entonces, como ven, seguimos aplicando nuestras reglas. ¿Ya? Bien, vamos a otro ejercicio. Miren, vamos a nuestro siguiente ejercicio. Veamos. Miren, aquí tengo un ejercicio también donde dice, la urea se prepara según, ahí lo tenemos, y me dan la ecuación química. Si se combina 170 gramos de amoníaco con suficiente cantidad de gas carbónico, obteniéndose 225 gramos de urea, el rendimiento de la reacción será. Entonces, alumnos, si nosotros observamos aquí el ejercicio, ya nos están pidiendo algo muy importante, ¿no? Ya nos están pidiendo, fíjate, a ver, nos están pidiendo, miren, rendimiento. Ojo, ahí está, ¿ve? Rendimiento. Entonces, si nos piden rendimiento, vamos a analizar primero, ¿sí? Primero, ahí está, analizamos el rendimiento. ¿Listo? Para eso tenemos una fórmula, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la fórmula, profesor? La fórmula es la que nosotros vemos aquí. Porcentaje de rendimiento es rendimiento real sobre rendimiento teórico por 100. ¿De acuerdo? Rendimiento real sobre rendimiento teórico. Ahora, ¿qué es el rendimiento real? El rendimiento real, estimados jóvenes, es una cantidad práctica, una cantidad experimental. Entonces, miren, dice obteniéndose 225 gramos de urea. Entonces, estos 225 gramos de urea viene a ser el rendimiento real. ¿Sí? Ahí está. Profesor, y, ojo, me están pidiendo rendimiento, ¿eh? Y el rendimiento teórico es lo que nosotros vamos a calcular con nuestras reglas, aplicando la estequiometría. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora sí, como ya hemos analizado, ahora, jóvenes, nos vamos a nuestras reglas. Primera regla, plantear la ecuación donde debe estar correctamente balanceada, me dice. Entonces vamos a balancear nuestra ecuación. ¿Listo? Observa. El nitrógeno. En reactantes tengo un nitrógeno y en productos tengo 2. Lo multiplicamos por 2. Aplicamos tanteo nada más. Carbonos hay 1. Hidrógenos hay 6 en reactantes y 6 en productos. Oxígenos hay 2. Quiere decir que la ecuación está balanceada. ¿Qué hago ahora?
Regla número 2. Datos del problema. No te olvides. Dice, se combina 170 gramos de amoníaco. Ahí está. 170 gramos de amoníaco. Listo. Dice, con suficiente gas carbónico obteniéndose 225 gramos de urea. Estos 225 yo no lo voy a reemplazar en la ecuación, por cuanto ya está reemplazada en el rendimiento real. Lo que yo necesito es calcular X, pero X, ¿dónde debe ir? X precisamente debe ir en la urea. ¿Cuántos gramos de urea teóricamente vamos a obtener? Listo. ¿Qué hacemos ahora, alumnos? Lo que vamos a hacer a continuación es aplicar nuestra regla 3, que viene a ser los datos estequiométricos. ¿Listo? Miren, chicos. Ahora, me están dando la masa, necesitaré el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del amoníaco? 17, su peso atómico del nitrógeno más 3 del hidrógeno, perdón, 14 más 3, 17. ¿Listo? Lo mismo hacemos con la urea. Calculamos el peso molecular de la urea. Miren, observa, 16 del oxígeno, ¿no es cierto? Lo sumamos 12 del carbono. Lo sumamos aquí 14 por 2, que es del nitrógeno, y 2 por 2, que es del hidrógeno. Entonces, ¿cuánto será? El peso molecular será 60. Listo. ¿Qué hacemos? Para calcular la cantidad estequiométrica, la masa, en otras palabras, multiplicas el coeficiente por su peso molecular. 17 por 2, 34 gramos, ¿sí? Y aquí el peso molecular, que es 60 por 1, aquí tenemos 60. ¿Listo, chicos? Ahora sí, calculamos el valor de X aplicando regla de 3 simple. ¿Listo? A ver, calculamos. ¿Sí? ¿A qué será igual X? O si no aplicas proporcionalidad, no hay problema. 170 por 60, todo sobre 34. ¿Listo? Efectuando 17ava, 10, ¿no? 17ava, 2, mitad 1, mitad 30. ¿Cuánto se obtiene? 300 gramos. Ahí está. Listo, chicos. Ya he calculado X. Ahora calculamos el rendimiento. ¿Sí? Ahora sí calculamos rendimiento. ¿Ya, chicos? Así es que calculamos porcentaje de rendimiento. ¿Cómo lo calculamos el porcentaje de rendimiento? Reemplazando nada más en nuestra fórmula, que ya lo hemos analizado al iniciar la solución del problema. 225, que es la cantidad real, sobre 300 y lo multiplicamos por 100. Muy bien, 2 ceros con 2 ceros se van y me queda 225 entre 3. ¿Cuánto es? La respuesta será 75%. Ahí está, alumnos, entonces, nuestra respuesta. ¿Ya, chicos? Espero que hayan prestado mucha atención y reforzaremos más ejercicios en la hora de clase. Gracias, chicos.